Isaías escribió el nombre de un emperador persa 150 años antes de que naciera. No escribió su título. No describió vagamente a un líder futuro. Escribió su nombre, Ciro, y detalló con precisión quirúrgica lo que ese hombre haría con el pueblo judío. Si eso no te incomoda un poco, debería. Porque ese mismo libro, esa misma colección de textos proféticos, tiene cosas muy específicas que decir sobre la nación que hoy ocupa ese mismo territorio, Irán. Y lo que está escrito no es lo que la mayoría espera escuchar. Vamos a hacer algo que casi nadie hace cuando habla de Irán en contexto bíblico. Vamos a leer lo que realmente dicen los textos, sin filtros políticos, sin agenda de noticieros, solo las escrituras, el contexto histórico y los hechos que puedes verificar por ti mismo. Primero, necesitas entender algo fundamental. Cuando la Biblia habla de Persia, no está hablando de un concepto abstracto. Está hablando de un territorio, un pueblo, una línea de civilización que existe desde hace más de 3000 años. El Irán moderno es el heredero directo de esa civilización. Los persas de hoy son los persas de entonces. La lengua cambió, la religión cambió, las fronteras se movieron, pero el hilo cultural nunca se cortó. Esto no es una metáfora, es geografía e historia verificable. Ahora bien, el primer gran momento profético que involucra a Persia está en Isaías capítulo 44, versículos 28 al 45, versículo 1. Dios llama a Ciro mi pastor y mi ungido. Detente un momento con eso. Dios no llamó ungido a David en esos términos tan directos. No usó esa palabra para Moisés, pero la usó para un rey pagano que no lo conocía. Isaías capítulo 45, versículo 4, lo dice claramente. Te llamé por tu nombre, te puse un título aunque no me conocías. Un emperador que adoraba a Marduk, que no tenía relación alguna con el Dios de Israel, fue nombrado por ese Dios como instrumento de liberación y cumplió su papel al pie de la letra. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia y emitió el decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, exactamente como estaba escrito. Esa es la primera profecía cumplida. Y no es menor, porque establece un precedente brutal. Dios usa naciones enteras como piezas en un tablero que solo Él ve completo. Persia no fue un accidente en la historia bíblica. Fue una herramienta con nombre y apellido. Pero la historia no se detiene con Ciro. Avancemos varios siglos. El libro de Esther, capítulos 1 al 10, transcurre íntegramente en territorio persa, bajo el reinado de Asuero, que la mayoría de historiadores identifica con Jerjes I. Aquí Persia ya no es el libertador, es el escenario de un complot genocida contra el pueblo judío. Amán, un funcionario persa, diseña un plan para exterminar a todos los judíos del imperio, y es dentro de Persia misma donde surge la salvación. Esther, una mujer judía infiltrada en el corazón del poder persa, revierte el decreto. Lo que iba a ser destrucción se convierte en victoria. ¿Ves el patrón? Persia aparece una y otra vez en la narrativa bíblica, a veces como aliada, a veces como amenaza, pero siempre como protagonista, nunca como extra. Ahora vamos al texto que tiene a medio mundo bíblico en tensión. Ezequiel, capítulo 38, versículos 1 al 6. Este pasaje describe una coalición militar futura que marchará contra Israel. Y entre los nombres de esa coalición, en el versículo 5, aparece una palabra que en hebreo es inequívoca: paras. Persia. No es interpretación, no es simbolismo, es el nombre directo. Ezequiel está diciendo que en un tiempo futuro, Persia formará parte de una alianza militar contra Israel. Junto a ella aparecen Etiopía, Libia, Gomer y Togarma. Analistas bíblicos serios
han identificado estas regiones con territorios que hoy corresponden a Irán, Sudán, Libia, Turquía y naciones del Cáucaso. Quiero que pienses en esto con calma. Un texto escrito hace más de 2500 años nombra una coalición de naciones. Y cuando miras el mapa geopolítico actual, cuando observas las alianzas militares que se están formando en este preciso momento, la coincidencia es tan exacta que deja de ser coincidencia. Para quienes ya comparten estos videos y dejan su apoyo en cada publicación, gracias de corazón. Es gracias a ustedes que este tipo de contenido sigue llegando a personas que necesitan escucharlo. Que Dios bendiga esa generosidad. Ahora, hay algo que necesito que entiendas antes de seguir. Ezequiel 38 no es una profecía cumplida. Es una profecía pendiente. Y esa distinción lo cambia todo, porque lo que acabamos de ver con Ciro y con Esther ya ocurrió. Puedes verificarlo en libros de historia secular, pero lo que Ezequiel 38 describe aún no ha sucedido. La gran coalición liderada por Gog, de la tierra de Magog, no ha marchado todavía contra Israel en los términos que el profeta describe. Las señales, sin embargo, están ahí, visibles, medibles, documentables. Irán ha declarado públicamente y en repetidas ocasiones su intención de eliminar al Estado de Israel. No es retórica vacía. Han financiado grupos armados en sus fronteras. Han desarrollado programas nucleares que preocupan a la comunidad internacional entera. Y han tejido alianzas con exactamente las regiones que Ezequiel menciona. No estoy especulando. Estoy leyendo las noticias con la Biblia abierta. Pero aquí viene lo que muchos predicadores omiten. Ezequiel 38, versículos 18 al 23, describe lo que pasa cuando esa coalición finalmente se mueve. Y no es lo que Irán espera. El texto dice que Dios mismo interviene. Terremoto, fuego, azufre, confusión entre los ejércitos atacantes. La coalición no es derrotada por Israel. Es derrotada por una intervención que el profeta describe como sobrenatural. Ezequiel capítulo 39, versículos 1 al 6, detalla la magnitud de esa derrota. Dice que tardarán 7 meses en enterrar los cuerpos, 7 años en quemar el armamento. Esos números no son casuales en la Escritura. El 7 es completitud. Dios no deja cabos sueltos. ¿Qué significa todo esto para hoy? Significa que lo que ves en las noticias sobre Irán no es simplemente un conflicto geopolítico más. No es solo diplomacia fallida o tensión nuclear. Si tomas los textos en serio, lo que estás viendo es el escenario preparándose para algo que fue anunciado hace milenios. No te estoy diciendo que mañana ocurrirá. Nadie con honestidad intelectual puede poner fecha a una profecía. Pero sí te digo que las piezas están sobre el tablero y se están moviendo. Daniel capítulo 8 versículos 20 al 22 confirma algo adicional. En la visión del carnero y el macho cabrío, Daniel identifica explícitamente al carnero con 2 cuernos como los reyes de Media y Persia, y describe cómo ese poder sería quebrantado. La historia confirma que Alejandro Magno destruyó el imperio persa en el 331 a.C. Otra profecía cumplida con fecha, nombre y geografía. Lo fascinante es el arco completo. Persia libera a Israel con Ciro. Persia amenaza a Israel con Amán. Persia cae ante Grecia como Daniel predijo. Y Persia, renombrada Irán, reaparece en el escenario final como parte de la coalición de Ezequiel 38. No hay otra nación en toda la Escritura que tenga un arco profético tan largo, tan detallado y tan verificable. Ahora, la pregunta que importa, la que deberías llevarte cuando cierres este video. Si las profecías cumplidas se cumplieron con esa precisión absurda, ¿qué te dice eso sobre las que aún están pendientes? Si Ciro fue nombrado antes de nacer
y cumplió su papel exactamente, si la caída de Persia ante Grecia fue descrita con siglos de anticipación, si el complot de Amán fue revertido exactamente como la narrativa lo indica, entonces Ezequiel 38 no es ficción, no es literatura apocalíptica exagerada. Es un texto que ha demostrado su credibilidad una y otra vez. Y eso no debería generarte miedo, debería generarte claridad, porque el mismo Dios que anunció estas cosas con milenios de anticipación es el que dijo en Jeremías capítulo 29, versículo 11, «Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Si Él controla el destino de naciones enteras, controla el tuyo también. No mires las noticias igual después de hoy. No leas los titulares sobre Irán como si fueran solo política. Detrás de cada movimiento hay un texto antiguo que ya lo describió. Y detrás de ese texto hay un Dios que no improvisa, que no reacciona, que declara el fin desde el principio. Isaías capítulo 46, versículo 10. Búscalo, léelo, y luego vuelve a ver el noticiero. Te prometo que no lo verás de la misma manera.